significa eso? ¿Alguien le suena? Sí, que. O sea, que puede ser que lo que estemos viviendo, es decir, vemos lo que está pasando, pero nosotros creamos nuestras propias historias de lo que está pasando. Ok, esa es una explicación sistémica. Esa es una explicación sistémica, pero esto es más profundo por eso. Pensamos que vivimos nuestra vida. ¿Nos queda claro? Si yo les preguntara qué viven, ustedes van a decir con mi vida. Yo les voy a contestar, están equivocados. Eso es una ilusión. Yo no vivo mi vida. ¿Qué vivo? Y voy a hacer un poquito, le voy a dar vueltas un poquito. Vivo mis vivencias. ¿Y qué son mis vivencias? Tiene una palabra técnica, mis experiencias. No vivo mi vida, ¿eh? Vivo mis experiencias sobre la vida. No sé si está quedando claro eso. Es más, ninguno de ustedes recuerda su vida. Eso es lo que estoy diciendo. Ni uno solo de los que estamos aquí recordamos nuestra vida. Lo que recordamos son las vivencias de nuestra vida. O, dicho en otras palabras técnicas, las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Eso es lo que recordamos. No recordamos otra cosa. No podemos recordar otra cosa más que solo las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Hemos sido testigos de nuestra vida, sí. Todo lo que, los X número de años que tengamos de vida, todos los días que hemos vivido, hemos sido testigos de ello. Porque los hemos visto. Pero ni los recordamos, ni los hemos vivido. Lo único que podemos recordar son nuestras vivencias. Y lo único que podemos vivir son nuestras experiencias. Y de eso trata el tema de hoy. ¿Por qué? Porque ahorita estamos siendo testigos de algo que a muchos les causa miedo, a otros les causa tristeza, a otros les causa enojo y a otros les vale mal. Literalmente, en palabras técnicas. Pero eso que estamos siendo testigos, cada quien lo vive de manera diferente. Y el poder entender ese proceso me permite controlarlo. Y eso no aplica solamente a la pandemia que estamos viendo ahorita, aplica a todas las áreas de mi vida. ¿Cómo lo tengo que entender? Primero, tengo que hacer esa diferenciación que acabo de hacer. Hay una realidad externa a mí, que esa, voy a decir algo que no necesariamente es cierto, pero que para que sea fácil de entender. Esa realidad externa a mí, yo no la puedo controlar, ni puedo hacer nada para moverla, ¿está claro? Okay. Y de alguna manera, que a eso lo voy a llamar un proceso, esa realidad externa a mí entra a mí. Digo de alguna manera porque ¿cuáles son las 5 formas que puede entrar la realidad hasta dentro de mí? Me extraña en primaria los días. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de esos 5 canales, esa realidad entra dentro de mí. De alguna forma, que caja negra le llamo proceso. Pero, hay que ocurrir una cosa muy curiosa. Resulta que no todo lo que entra a mí me impresiona. ¿Qué significa impresión? No todo lo que me llega por los 5 sentidos es capaz de llamar mi atención. ¿Cuántas cosas paso yo por el medio y no les doy presto atención? La mayoría. De hecho, la gran mayoría de las cosas que veo, la gran mayoría de las cosas que escucho, la gran mayoría de las cosas que toco, que huelo, no les presto atención. Ni siquiera las veo. Ni siquiera me doy cuenta que pasaron junto a mí. Y eso ocurre porque no causan una impresión. Esto es importante que comprendan esto de la impresión porque juega un papel fundamental en la manera en que experimentamos la vida. Antes de poder yo experimentar algo, eso tiene que impresionarme. ¿Qué significa impresionarme? Ahorita pasó, no sé si se dieron cuenta, pero pasó un poquito de... Bueno, ahorita que les dije dicen que sí, pero ni cuenta, a muchos de ustedes ni cuenta se habían dado. ¿Por qué? Porque si es demasiado sutil eso, no le presto atención. Como no le presto atención, no se impresiona en mí esa sensación. Por supuesto que si pasara un ventarrón que me
capturara los lentes, o que tirara la cámara, o que me moviera la ropa, la impresión es tan grande que tengo que prestarle atención. ¿Está claro? Muchos olores que olemos no nos impresionan. ¿Qué significa impresionan? No tienen la fuerza suficiente para que yo les preste atención. Muchas cosas que vemos no les prestamos atención porque no me impresionan. ¿Han visto películas de guerra en que va alguien caminando y hay muertos por todos lados? Y ven que voltea a esa persona y dice, ay, ¿qué le pasó a este? ¿Por qué no voltea? Lo ven normal. Lo ven normal. No le impresiona esa imagen. Por supuesto que si Pablo viera una chava desnuda en bikini en la calle, no, se impresiona. Claro, están clarísimos. Sí, me queda claro. Muy probablemente voltearía, causaría una impresión esa vista. Mientras algo no tenga la fuerza suficiente o yo no tenga el interés suficiente, no me va a impresionar en alguno de los canales que tengo para que llegue a mí. Y si no me impresiona, no pasa a ser una experiencia. Cómo las impresiones se convierten en experiencia, tampoco le voy a dar importancia. A eso lo voy a llamar otro proceso. Y se fijan, este es más chiquito. ¿Por qué? Porque este es un proceso fisiológico. Cómo lo que veo a través de los ojos llega al cerebro, está por ahí mediado por unos músculos, y la ciencia médica ha estudiado mucho el nervio óptico, ha estudiado mucho los receptores del tacto, las papilas gustativas, el tímpano. Todo lo fisiológico está muy estudiado. Pero la forma en que las impresiones se convierten en experiencias, eso es algo que está muy poquito estudiado y muy poquito entendido. Apenas estamos empezando a comprender cómo ocurre eso. ¿Y eso dónde ocurre? Pregunta, ¿dónde ocurre el tacto? En toda la piel. ¿Cómo que la piel? Toda la piel. A ver qué me decía. Por eso lo dije, a ver qué me decía. Pero es en toda la piel. ¿En dónde ocurre el gusto? En las papilas gustativas. ¿En dónde ocurre la visión? En los ojos, en la retina, en el iris. Hay una combinación de todo. ¿Y dónde ocurre el proceso mediante el cual las impresiones se convierten en experiencias? Por ahí, en alguna parte ahí, en alguna parte del cerebro que todavía no entendemos claramente cómo eso ocurre. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. Ahora aquí viene lo importante. Me acordé de la caricatura de Intensamente. ¿Por qué, si ahorita todos estamos viendo las mismas cosas, caso de la pandemia, algunos sienten miedo, otros sienten tristeza, otros sienten enojo y otros sienten comodidad, para no decir que les vale más, confianza? ¿Por qué? Si estamos viendo lo mismo. Por la experiencia que trae. Porque en el medio de todo eso ocurren cosas que hacen que la experiencia sea diferente para cada uno. Y ahí entender eso es lo que me permite controlar mi vida. La forma en que yo puedo controlar cómo vivo mi vida es controlando ese proceso. A ver, primera cosa muy simple que yo pudiera usar para controlar este proceso. Yo no quiero sentir miedo, tristeza ni enojo. ¿Qué tengo que hacer de la realidad? Evadir. ¿Qué? Evadirla. Evadir. Por ejemplo, ¿cómo podría evadirlo? Un ejemplo sencillo. Simplemente no leo noticias, ni escucho mensajes, ni leo cosas en WhatsApp donde hablen cosas de miedo, tristeza y enojo. Pero esa es una forma de excluir. Exactamente. Sin embargo, es la más simple y es la que mucha gente trata de hacer. Mucha gente dice, no, yo puro positivo, puro positivo. ¿Cómo es? Así, me limpio, no sé cómo. Cancelado. Y alejo de eso. Bueno, es una manera. Sabemos desde lo sistémico que no es la mejor. ¿Por qué? Porque únicamente estoy pateando el bote para adelante. Cuando me excluyo de algo, que es lo que dice la ley sistémica, que voy a encontrar más para adelante. Lo mismo, pero Lo mismo, pero peor. Entre más trate yo de excluirme de cierto aspecto de la realidad, ese aspecto va a tender a presentarse cada vez peor. Hasta que esa realidad sea tan fuerte que no voy a poder
excluirla o de Excluirla o hacerla. dejarla de lado. No. ¿Está claro? Segundo punto donde pudiera moverle a eso. ¿Dónde pudiera ser? Aquí está. Que no me impresiona. No, ahí en medio hay algo. El proceso. El proceso. ¿Cómo pudiera ahí moverle? Mucha gente lo hace también. Hay muchas terapias que te dicen, vele lo bueno a todo. Por ejemplo, Cristo dice en uno de los evangelios apócrifos, no en los de la Biblia, que Cristo se detuvo ante un perro muerto. Ya en el proceso de descomposición. Viene el evangelio de Tomás, si no me recuerdo, que no es parte de la Biblia, es fuera. Y los discípulos le preguntan, maestro, ¿qué estás haciendo? Yo estoy admirando la belleza de este perro. Y se quedaron, pues el perro está en proceso de descomposición, imagínense cómo estaría, apestoso, Feo. gusanos. No, así de cerca. Pero Cristo les dijo, puedes ver la belleza de este proceso, si la ves. O sea, yo puedo transformar en el proceso, puedo modificar mis ejemplos. ¿Cómo te gustan las mujeres, Pablo? ¿Delgadas o gordas? Delgadas. ¿Por qué delgadas? ¿Cómo llegó él a la conclusión que delgadas? ¿Por qué no puede ver gorditas guapas o que le gusten? Eso es modificar el proceso. Empiezo yo a entender mis procesos. Porque al final, ¿cómo llegué a la conclusión yo que una mujer delgada era guapa y no una gordita? ¿Cómo llego yo a la conclusión que la calabaza me gusta y el, ¿cómo se llama? El que tiene espina, el chayote no. ¿Perdón? Probándola o no probándolo, o porque te obligaban de niño, O lo viste y no te gustó. o lo viste, no sé. bueno, whatever. Esos procesos nosotros los creamos en el transcurso de nuestra vida. En el transcurso de nuestra vida yo le enseñé a mis papilas que el chayote no me gustaba y que la calabaza sí me gustaba, por ejemplo. O que la carne sí me gustaba y que las verduras no. Ese proceso lo puedo yo, como es conductual, es fisiológico, yo lo puedo obligar a que tome un camino. O yo lo puedo manejar, lo puedo entrenar para que me gusten ciertas cosas que antes no me gustaban. Eso lo hacen muchas terapias. Sin embargo, desde lo sistémico, estamos entrenando el cuerpo a que haga algo que no es de forma natural. No sé si me estoy explicando. Te estás obligando a que no haga lo que el cuerpocito quiere. Exactamente. Algo que es natural. Voy a ponerles un ejemplo. El queso. Si alguno de ustedes ha viajado mucho, se va a dar cuenta que en cada lugar el sabor del queso es diferente. Más, no me voy muy lejos. En Culiacán y en Mazatlán el queso es completamente diferente. Completamente diferente. Y a mí en particular no me gusta el queso que hacen aquí. Me gusta más el queso que hacen en Culiacán. ¿Por qué? Porque soy de allá. Exactamente. ¿Qué significa que soy de allá? Si soy de allá, si vivo allá, nací allá, crecí allá, y el queso estaba allá, necesito comer ese queso. Ahora, ¿por qué es diferente? Muy sencillo. Porque la situación del ambiente de aquí es diferente a la situación del ambiente de allá. ¿Dónde hay más agua? ¿Aquí en Mazatlán o allá en Culiacán? Agua me refiero a los ríos en los Aquí por el mar. ¿En los ríos? Lejos. Lejísimos. No, pero por el mar. No solo por el mar, llueve más, hay más ríos, La allá humedad. están más secos, es más seco por allá. De hecho, el desierto empieza en Culiacán. O sea, el desierto de Sonora empieza en Culiacán, de Culiacán para allá. La humedad es mayor aquí que allá. Por lo tanto, ¿dónde tiene más agua el queso? Aquí. ¿Por qué hay más humedad? ¿Y por qué tiene menos agua allá? Porque es más seco. Ahora, si me voy para Sonora, ¿cómo creen que va a ser seco? El queso. Más seco todavía, porque hay menos agua. Entonces, mi cuerpo se va a acostumbrar al cuerpo más seco o más fresco, dependiendo de dónde vivo y qué es lo que hay alrededor de mí, ¿está claro? Sin embargo, es válido que algunas personas traten de entrenarse para adaptarse a nuevas comidas, nuevas formas de vida, nuevas formas de procesar lo que me llega de la realidad. Ejemplo, si yo viviera en Siberia o en el Polo Norte, ¿cómo vería la nieve? No. Nosotros la vemos normal, porque nunca la vemos.
Si tú vas a un lugar donde hay nieve, ¿qué vas a ver? Nosotros que no vivimos en un lugar donde hay nieve, todo blanco, todo igual. Pero un carajo que ya vive sabe diferenciar la nieve blandita de la nieve dura, la nieve que cayó antier, de la nieve que acaba de caer, la nieve que está más, no sé, la más fría, la más caliente, no sé. Pero él sabe diferenciarlo porque ya vivió. ¿Sí está claro? Ok. Siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto donde la pongo ver? Te impresiona. De la impresión a la experiencia. La impresión, la impresión. Porque tú ahorita lo dijeron hace rato. Porque alguien que va en la guerra y ve gente muerta no voltea a verlo. Es algo común para él. Es algo común para él exactamente. ¿Y cuántas cosas que creemos comunes están a nuestro alrededor y ya no volteamos a ver? Por ejemplo, todos ustedes o todos nosotros tenemos en nuestra casa un mueble que nunca se ha cambiado de lugar. Nunca se cambió de lugar. Y les voy a decir lo que está pasando. Abajo de ese mueble hay una llave que se está perdiendo. Hay una pila de un control que no está allá. Es más, la tapa del aire, del control del aire, ahí está abajo de ese mueble. Y los calcetines que nunca se encuentran. Esa Ay, es pero una eso maldición se del duende de pierde, los tengo un calcetines. cajón lleno. El duende de los calcetines. ¿Qué ondas con eso? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no podemos ver esos calcetines perdidos? Porque ya hemos, ¿qué? Ya nos acostumbramos a ver las cosas así. Eso tiene desde la ingeniería es algo muy importante porque se llama ceguera de taller. Cuando algo no se mueve mucho tiempo, es muy probable que ocurra un accidente, es muy probable que haya fallas, es muy probable que ahí ocurran incidentes que trastoquen o tengan un efecto negativo en lo que se está produciendo en ese lugar. Si eso lo llevo a la casa, si hay un lugar que casi nunca se mueve, si hay un lugar que casi nunca volteo a ver, si es un lugar que ha estado mucho tiempo sin modificarse, lo más probable es que ya no le presto atención. Y como ya no le presto atención, me impresiona. Y si no me impresiona, ¿puedo percibirlo? No. De hecho, deja de ser parte de mi experiencia de vida. Esa es la razón por la que las casas constantemente se tienen que estar cambiando el lugar, sacando, volviendo a meter, moviendo para que no pierdas la capacidad de que te impresione el lugar donde vives. Y eso también le ocurre a alguien que siempre va al mismo lugar a comer. ¿Qué creen que pasa con él? ¿Qué pasa? Tengo 10 años de ir a comer al mismo lugar y pidiendo el mismo platillo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Voy a disfrutar ese lugar? Ya es como Mecánico rutina. de favor. Se convierte en un proceso completo y absolutamente mecánico. Yo de mañana empiezo a comer verdad. De hecho, lo más probable es que esa persona cuando va a ese lugar ya ni lo disfruta. ¿Y cómo sé? Porque no se va a acordar nada de lo que ocurre ahí. Cada vez que vaya y después le pida yo, a ver, hace 3 idas, ¿qué ocurrió ahí? No se va a acordar. No vas a ver lo que Que diga. pase algo que lo impresione. Probablemente diga, pedí esto y pedí aquello, porque ya sabe que es lo que siempre pide. No porque se acuerde exactamente que eso fue lo que pidió. No sé si me puedo explicar. Y entre más haces mecánico partes de tu vida, ¿qué es lo que pasa con la experiencia que debo vivir? No existe. Se va haciendo cada vez menos. Aquí, Agustín, hemos hablado mucho de que la gente que no se preocupa por estos temas vive la vida como si estuviera dormido. Y esta es la explicación. ¿Por qué alguien vive la vida como si estuviera dormido? Porque ya no le impresiona nada. ¿Qué significa impresionar? Que no logra que esos estímulos que llegan del medio ambiente despierten algo en esto que tenemos dentro que se llama mente. Eso es lo mismo que pasa como cuando, bueno, a veces me ha pasado, me pasó. Que me pasaba de copas y no sabía ni cómo llegar a la casa para llegar. Cuando una persona está ebria, es muy difícil que algo le impresione porque sus receptores están, literalmente están inhibidos. Literalmente. Una vez ya no viviendo con mi mamá, llegué a casa de mi mamá. ¿Qué hago? Solito llegaste, claro. De tantos años que fui.
Sí, porque ya Le activaste modo su automático. activó el modo automático y el modo automático lo dejó ahí, pero ya sus receptores ¿Sabes de lo que me impresionarse ya estaban inhibidos. Increíble manejar así. Las drogas, el alcohol, te inhiben de tal forma que ya no puedes recibir impresiones del exterior. Afortunadamente tenemos un modo automático cuando llega. Mucha gente es más, no mucha gente. Muchos de ustedes no saben cómo llegaron aquí. Estoy segurísimo que no tienen idea cómo llegaron aquí. Por eso me pasa que voy manejando en el celular. Cuando menos pienso ya avancé como que... No, ya cuando piensas ya llegaste al lugar. Yo me he dormido. Que Ahora, la pregunta que les quiero hacer, porque estamos muy familiarizados con excluir aspectos de la realidad. Yo soy positivo y no quiero ver nada negativo. Estamos muy familiarizados con obligar a nuestro cuerpo a aceptar o no aceptar o a entrenarlo para que acepte diferentes modos de la realidad o estímulos de la realidad, pero estamos poco familiarizados con las impresiones. Y aquí les voy a preguntar a todos y que reflexionen esta pregunta. ¿Qué tanta capacidad de impresionarte creen que tienen en este mundo? Y voy a poner un ejemplo muy simple. Un niño, ¿qué tanta capacidad de impresionarse creen que tiene? Mucha. Ve, Karen me acaba de pedir un microscopio porque quiere verlo, dice que ve algo y quiere verlo lo más que pueda ver, analizarlo, una semilla y verla por dentro y ver qué contiene. La tierra se queda viendo y quiere ver qué es lo que hay en la tierra. Y a medida que vamos creciendo, ¿qué pasa con esa capacidad de impresión? La olvidamos, se pierde. La olvidamos si la dejamos atrás. Se pierde si no nos damos cuenta que la dejamos atrás. Y algunos incluso elegimos no impresionar. Hay gente que dice, no, es que a mí no me... Esa capacidad que dices de las impresiones tiene que ver algo con el... Como el cómo va cambiando el que te emocione algo. Desde que un regalo... Porque ahorita siento que nada más. Absolutamente. Entonces, que va con un estado de ánimo. De hecho, eso es lo que quiero llegar un poquito más para adelante. Bien, ¿qué es lo que hace que esta impresión se convierta en experiencia? Es algo que está en la mente. Son estados de ánimo. Los estados de ánimo son el filtro que inhiben o favorecen que las impresiones se conviertan en experiencia. Porque de hecho, todos somos capaces de ver mucho más allá de lo que creemos. Somos capaces de sentir mucho más allá de lo que sentimos. Somos capaces de escuchar mucho más allá de lo que creemos. Lo único que hace que pensemos que no sentimos, que no escuchamos o que no vemos es ese filtro de los estados de ánimo. ¿Han comido alguna vez y no sienten el sabor de la comida? Sí. Y me pueden decir cuando estoy enfermo, sí, cuando estoy enfermo. Pero también cuando están tristes. Cuando están tristes también. Una persona que está triste no distingue el sabor de la comida. No distingue. Simplemente come porque está comiendo, pero no le impresiona ese sabor. Fíjate que también, bueno, nada más por comentar, que yo antes cuando era niña me acuerdo que comía galletas o algo así y me sabía tan rico, pero cuando empecé en la adolescencia como que ya no me, como decía yo, hasta se van diferente. Pero ahorita que estás diciendo a lo mejor algo pasó en esa etapa de niño. Pasó algo muy simple, ya no quiero ser niño. Un niño le sabe muy rico una galleta porque es niño, pero un adolescente quiere comer galletas y que le sepan rico. No quiere hacerlo, ¿saben por qué? Pero yo quería comer. Bueno, una parte de ti quería comer y otra parte de ti decía, ya estás grande, ya no comes eso. Pero sí tiene que ver con eso. Claro, por ejemplo, el cigarro. Nadie me puede decir aquí los que fumen, no sé quién fume, que no, que fumó por gusto con la primera vez. No, batallaron un chingo para fumar. Les dio, no sé, vomitaron, se ahogaron, no sé cuántas veces tuvieron que intentarlo para... claro, yo nunca pude. Lo intenté una vez y dije, no, esto no es para mi paz. Pero pues no me pueden contar eso porque yo lo viví. No es fácil aprender a fumar, pero aprendes porque quieres parecer grande. Dejas ciertas cosas porque ya no quieres parecer niño. Pero sigue la pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien, y ustedes reflexionan, pierde esa capacidad de impresionarse? Pues no vives. Esa es mi capacidad de experimentar la vida
¿qué empieza a ocurrir con ella? Se hace cada vez más pequeña. Ya tiene ningún interés. No tengo emoción, no tengo interés, no lo disfruto. Hay personas que comentan eso, o sea, viven comentando tipo, ay, a mí ya nada me impresiona, yo ya he vivido tantas cosas que ya nada me impresiona o les genera como esa curiosidad. Y ahorita que lo dices, pues yo digo, más que verlo como, ay, wow, ha vivido mucho, es más que nada, pues pobre, o sea, Pobre. qué experiencia de vida tan pequeña tiene. Ven qué chiquita le queda la ventana de sus experiencias futuras. Dime. Por ejemplo, una situación que no sé, se me vino ahorita con el tema ese, es de los jóvenes adolescentes que ahorita no, difícilmente se impresionan porque viven como que metidos en un mundo de internet y de eso, entonces todos siempre están aburridos, nada les satisface, ahí eso Sí, pero no es aquí el problema. no. ¿Dónde es el problema? Acá. Porque lo que han aprendido ellos es a vivir la vida a través de una tablet o de una computadora. No es porque estén aburridos, se han vivido mucho. No, Es porque se están excluyendo de una parte muy importante de la realidad. así es. ¿Sí está claro? Sí, Y ya se acostumbraron a su cuerpo a vivirlo ahí, a través de ese filtro. sin vivir la experiencia. Sin vivir la experiencia completa de la realidad. No es la misma, voy a decir una tontería, no es la misma una aplicación donde agarres un rifle y ahí estés tirando, a que literalmente cuando éramos niños agarramos un rifle de postas y nos íbamos al rancho que no matamos nada, pero Mala puntería. yo siempre fui muy bueno para tirar. Y como era muy bueno para tirar, hacía así, le pegaba a un lado para no matar al pajarito. No es la misma andar entre el monte, entre los árboles, con el rifle de postas disparando, que en la aplicación Del lector. la tabla. ¿Sí está claro? Pero no me quiero regresar, quiero ir a avanzar un poquito para allá. Pues tengo que... Y hay terapias que te dicen, no, tienes que recuperar tu capacidad impresionante, ve al amanecer y ve el sol saliendo, bueno, pero el reloj sistémico no es suficiente. ¿Por qué no es Tiene que suficiente? hacer todo juntos. ¿Por qué? Tiene que hacer todo juntos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser todo? Porque hay que cambiar la forma en cómo va a llegar la ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para vivir mi vida sin drogas? Pues darte cuenta. Ver, reconocer y reconocer y honrar. Y después de honrar, aprender y hacerlo diferente. y hacerlo. ¿Qué es esto? Este pedacito es la capacidad de qué? De ver. De ver. ¿Esto es la capacidad de qué? Ver. Reconocer. Esto es literal, ¿eh? Yo si no veo la vida, no la voy a vivir. Esos chavos no ven la vida, la quieren ver en la tablet. Tengo que ser capaz de ver las cosas, todas. ¿Por qué recibir la impresión de reconocer? ¿Qué significa comer algo y no identificar el sabor? No le gusta. No lo reconoces. No lo estoy reconociendo. No lo estoy reconociendo. Las impresiones es la capacidad de reconocer. Cuando alguien no puede, ya las impresiones no las puede tomar, no está reconociendo. Una persona esa que estás diciendo es soberbia. No reconoce. No reconoce algo. Y está viviendo una historia en la que no reconoce algo. La persona aburrida. La persona aburrida esa que dice, no, ya vi todo, es soberbio. Él está viviendo, él no está reconociendo algo. Hay algo que no está reconociendo. Honrar. Reconocer y honrar son los tres procesos que nos permiten aprender y hacerlo diferente. Esos dos quedan fuera. ¿Por qué quedan fuera? Porque estos tres me permiten solucionar el embrollo y estos dos me permiten vivirlo diferente. Vivirlo diferente. ¿Ves? Reconocer y honrar. ¿Por qué la experiencia me permite honrar la vida? Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. No vivimos nuestra vida, vivimos nuestra experiencia. ¿Que te acuerdas? Porque las disfrutas realmente, las agradeces. Una persona no
no vive realmente su vida, vive sus experiencias. Por lo tanto, no puede agradecer por su vida, solamente puede agradecer por Por sus lo vivido. experiencias. No puede disfrutar su vida, únicamente puede disfrutar sus experiencias. Y voy a poner un ejemplo tonto. Estas dos mujeres van a la playa. Y vamos a suponer que una de ellas va triste, está bien, va. Y la otra va alegre viendo el sol, el aire. Una se mete a la playa, a la arena y descalza, le mueve, y la otra no va triste. ¿Por dónde va caminando? Por el malecón. Choca con personas porque lleva la cabeza abajo. ¿Cuál de las dos disfrutó al final ese? Pues la que Y no necesariamente feliz, iba alerta, iba abierta a lo que estaba pasando. ¿Cuál de las dos dentro de 10 años va a recordar ese momento? La que lo vive realmente. La que lo vivió, la otra no. ¿Por qué? Ni fue impresionada, ni vivió la experiencia. No puede honrar eso. No puede disfrutarlo. No puede agradecer por ello. No lo vivió. Literalmente no lo vivió. El motivo por el cual que no podemos vivir nuestra propia vida es Porque no lo ven. Algunos porque no ven, otros porque no reconocen y otros porque no honran. pero no es un proceso natural de no poder vivir tu propia vida, porque es un cúmulo de experiencias, al final de cuentas. No, de hecho, todos deberíamos de vivir. O sea, ¿cuál sería el ideal? Que las experiencias encajaran con mi la vida. realidad. Que toda la realidad que yo pudiera vivirla, pudiera experimentarla. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Muy simple, hay una cuestión de una limitación física. Ejemplo, voy a un buffet, no puedo comer todos los platillos, ¿queda claro? Solamente puedo comer algunos de los platillos. Pero para comer no creo que los pueda disfrutar todos. Bueno, incluso no se puede probar todos, Fernando, y te explico por qué. Hay una limitación física. Si tú comes chile, un platillo enchiloso, los demás que comas para adelante, ya no los vas a disfrutar. ¿Por qué? Las papilas. Porque las papilas quedan sensibles al chile, ya no te permiten. O sea, hay una limitación, un proceso de limitación física. Ejemplo otra vez. Me meto voy a suponer que hay una alberca en el mar. O me meto al mar o me meto a la alberca. Si tengo un tiempo limitado. O voy al mar o voy a la sierra. Está muy cabrón ir a los dos. Como cuando te decían de ¿Sí me no, explico? pues no puedes ir a todo, quieres ir a la fiesta y a la. Yo voy a la alberca y voy a la playa. Pero en distintos momentos. No puede ser al mismo tiempo en todo. Bueno, al mismo tiempo tal cual no, pero 5 minutos aquí. Sí. Bueno, estoy de acuerdo, Hacer pero vuelvo a ninguna de repetir. las dos. La realidad es cuántas opciones tengo para hacer. Ahorita pueden estar aquí o pueden estar viendo Netflix. No pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Y alguien ahorita me va a decir, ¿van a ver Netflix en mi teléfono? Sí, pero No vas a no, estar en la ahí. plática. no va a ser uno u otro. No puede ser los dos. Lo Bueno, ideal, las mujeres sí. hacen, es una historia que se cuenta. Lo ideal sería Está probado que la sí. realidad y mi experiencia fueran igual, no se puede. Lo más probable es que la realidad esté aquí y mi experiencia esté acá. Pero tiene que minimizarse esta diferencia. Entre más se acerque mi experiencia a mi realidad disponible, porque muchos de aquí quisiéramos, por ejemplo, viajar a la luna. Ya venden boletos para viajar a la luna. Pero no todos lo podemos pagar, porque vale 20 millones de dólares, va a costar el boleto para ir a la luna. Pues esa realidad ahorita no está disponible para algunos. ¿Está claro? Pero la mayor parte de la gente, ¿cómo es esta brecha? Realidad y experiencia. Muy amplia. A eso es lo que me refiero. La realidad es, tú tienes que buscar que esta brecha sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No puede ser así, no puede. No se puede porque hay limitaciones físicas que impiden que disfrutemos todo lo que hay. Y te voy a poner ejemplo de día a día. Como ver la realidad y decir, hoy voy a hacer esto que no he hecho mañana. Por ejemplo, cuando fuimos al Museo del Louvre en París, no pudimos verlo todo. Ni pudimos verlos todas ni todos los cuadros, ni todas las esculturas, ni todas las pinturas. Tú elegiste una, escogiste otras y yo otra. Cada uno buscó cuál era la que más le latía. ¿Sí está claro? Bueno. Pero la mayor parte de la gente no busca eso, sino que
se limita Nomás a a lo que le dejarse llevar y eso hace que cada vez esta brecha sea más grande. se haga más grande. Se la flojera, pero- Hay mil explicaciones, mil explicaciones. Y aquí lo que quiero que entendamos es cómo yo puedo evitar eso, primero. Ser Y consciente. segundo, perdón, Ser consciente. depende de dónde esté en cada parte. O sea, cada partecita de esas tengo que cuidarla de cierta manera para poder vivirlo como yo quiero. Y no he terminado aquí, ¿no? Mi estado de ánimo permite que ciertas impresiones se conviertan en experiencias y otras no. Ejemplo muy simple. Si yo estoy encabronado y una persona aquí está contando una historia triste, otra está contando una historia de miedo y otra lo veo como que es medio que tiene ganas de pelear, yo que estoy encabronado, ¿a cuál le voy a prestar? Pues a este, a este. O sea, que quiere pelear, porque yo estoy buscando. ¿Quién me responda? Es más, voy a pasar junto al que está contando una tristeza y lo voy a pelar. No me va a impresionar. ¿Qué significa? No va a llamar mi atención esa historia. Voy a pasar la historia de miedo y me va no, me va a llamar la historia de pleito. Es más, si una persona que está platicando conmigo, en sus palabras está usando palabras de miedo, de tristeza y de enojo, y yo estoy encabronado, ¿cuáles voy a escuchar? No duerme a ninguna, las del cabronado. Las de enojo. De todo lo que me diga, voy a elegir el pedacito que me encabrona para decir, ¡ah! ¿Quieres pelear? Déjate venir. Y me puedo haber contado mil cosas antes, ¿eh? De alegría, de tristeza, y eso no lo voy a hacer. Únicamente voy a dejar que pasen aquellas que son de enojo. Si estoy triste, ¿cuáles voy a dejar pasar? Las de tristeza. Y si tengo miedo, voy a dejar pasar las de miedo. Y si estoy alegre, voy a dejar pasar las de alegría. Pero esas experiencias, porque aquí ahorita ustedes pueden concluir, muy fácil. Trato de ver toda la realidad y hago una lista y digo, hoy voy a probar esto, aquello. Y hago mi lista de qué lo puedo probar. Y luego, si hay cosas que no me gustan, entreno mi cuerpo para probarlo y que me guste o no me guste, pero ya lo disfruté. Y luego trabajo en mis estados de ánimo y digo, me siento triste, me voy a mover a la alegría. Me siento con miedo, me voy a mover a la lucha. Pero, malas noticias, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ellos que han venido muchas veces, Agustina, han visto otras pláticas y van a saber esto que les voy a decir, ustedes no lo saben. Cuando yo veo a alguien que está contando historias de tristeza, ¿qué debo de hacer? Ser empático, o sea, dejarlo que diga sus historias. Pero antes de ser empático tengo que hacer algo, porque si no soy empático, llego y me meto a la historia de tristeza y ¿cómo voy a terminar? Triste. Reconocer que es su Historia. Pero para poder reconocer lo que tengo que hacer, a ver tú. Verlo desde fuera. Sí, ¿cómo dijeron ahorita? Paso atrás. Paso atrás, me salgo de la historia, desde fuera lo veo como si fuera una novela y digo, mira, este está viendo una historia de tristeza. Es su historia, yo no puedo hacer nada. Y vuelvo a entrar a la historia, a decirle empáticamente, sí, te entiendo. Sí, puedo hacer eso. Yo estoy. Si lo veo que está enojado, ¿qué tengo que hacer? Igual, doy un paso atrás y digo, está encabronado, quiere pelear. Pero no entro en su historia. Me puedo meter y decirle, fíjate que sí, aquel quiere pelear, ya. No yo, aquel. Vamos. Dame, yo te acompaño. Como lo del fuego. Tienes razón. De la Pinche López Obrador, no perdieron nada. Tienes razón, pinche gobierno no hace nada. O sea, quitarte tú del... Yo me quito la bronca y no me meto en la historia. Pero no es suficiente. Ver, reconocer y honrar no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Tienen que aprender. Porque tengo que aprender exactamente. Porque al final, ¿qué ocurriría si alguien va por la vida sin meterse en la historia de los demás? Hay que enojar. Pues no vives tan. Está triste. No vives tu Tiene vida. miedo. Le vale madre todo. Está feliz, mucha felicidad. ¿Qué? Si alguien va por la vida, sí, ¿qué va a pasar? Pues no vas a estar en nada. No va a vivir, porque a donde quiera que vayamos, Va a haber historia. va a haber alguien enojado, va a haber alguien triste, va a haber alguien en la comunidad, va a haber alguien en la inmovilidad, en el miedo. A donde quiera que vayamos.
Y puede ser que cada uno de ellos tenga algo que yo quiero. Así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender. Al final, un corolario de todo esto, primero les enseñamos aquí a no meterte en la historia. Pero luego te digo, ya te saliste, sí, tienes que aprender. Tienes que aprender a meterte en la historia, tienes que meterte en la experiencia. Tengo que vivir la experiencia de estar con miedo. ¿Cómo es una experiencia de estar con miedo? ¿Cuál sería el símil? Pues ve a mis hijos los llevo a la casita esa del terror en la feria. ¿Para qué? Para que experimenten el miedo. Para que experimenten el miedo ahí, que sepan qué está en el miedo. Y que sepan controlarse en el miedo. Y tengo que aprender a vivir la tristeza. ¿Para qué? Porque voy a encontrarme con gente triste. Y tengo que ser capaz de darles un abrazo y llorar con ellos. Y me voy a encontrar gente encabronada. ¿Y qué tengo que aprender con ellos? Pues a pegarles. A pelear. A pelear. Para eso. Porque en algún punto de mi vida me voy a encontrar con gente que no voy a poder salirme de la historia. Y tengo que aprender a tratar con la gente de la comodidad y la alegría. Así. Tengo que aprender. ¿Para qué tengo que aprender? Para vivir diferente. Porque el problema es que cuando una persona tiene muy separada la realidad de su experiencia, es que no vive una gran parte de su vida. O siempre está viviendo De la misma manera. Sí. O sea, solamente Siempre deja la entrar. tristeza, siempre la moral. Si siempre está en la tristeza, ¿qué experiencias va a vivir? Pura felicidad. Pura tristeza. Y a todo le va a ver lo triste. Si siempre está enojado, ¿qué va a vivir? Bueno, Puro enojo. Y a todo lo que le digas le va a ver el modo del enojo. Si todo tiene miedo, si está en el miedo, a todo le va a ver lo que le dé miedo, lo que le pueda dañar. tienes que Pero, por ejemplo, Dígame. en mi caso, pues yo me aíslo. Porque la depresión que me da a mí es de dormir. Y yo me despierto, me levanto, les doy de desayunar a los chiquillos y me vuelvo a dormir. O sea, no. Le voy a decir algo me voy a atrever a cruzar una rayita, ¿me permite? Ujú. Usted está confundido. Y le voy a explicar. No. Usted cree y le han hecho creer que está deprimida, pero no está deprimida, está triste. ¿Por qué está triste? Porque alguien en su vida se fue. Y cuando digo se fue, es alguien en su vida murió. Y eso es lo que hace que usted viva eso como una depresión, pero no es depresión, es una exclusión. Detrás de ese miedo que usted aparentemente tiene con la depresión, porque la depresión viene por miedo, y los médicos van a decir es miedo a vivir y miedo a disfrutar, y libros que van a leer de eso. En realidad detrás de ese miedo hay mucha tristeza, una tristeza profunda por ese que murió. Y el que usted me diga que fue, ese no fue, es uno anterior. Y este que usted recuerda, le recuerda al anterior, y a lo mejor ni sabe quién es el anterior. ¿Por qué? Porque no dominamos nuestros procesos inconscientes. ¿Por qué? Y es más, hay una regla sistémica. Lo que la mente te diga que es, eso no es. La mente te está engañando para hacerte creer que eso es, pero no. Es algo más profundo. Hay que aprender. Hay que aprender a verlo. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. Y muy rápido. Vení varias veces también. Necesito venir algunas veces para entenderlo. Exactamente. Es una buena explicación. O ver un ejercicio para entenderlo. Es que más explicar antes de vivirlo. Y Exactamente. ya entonces otro proceso ya lo encuentro. Bueno, de hecho, desde lo sistémico lo importante es la experiencia, no el rollo. Estas pláticas se las doy para que entiendan de dónde sale las vivencias en los ejercicios sistémicos. Porque no me gusta que la gente llegue y se sienta bien y no sepa qué vivió. El entender estos procesos me permiten entender eso que les digo que hagan. ¿Sí está claro? Porque entonces ya no lo haces desde creerme lo que yo te estoy diciendo, sino lo haces porque ya entiendes cómo lo tienes que vivir. ¿Y qué es lo que tengo yo que hacer? Ejemplo, ahorita, la realidad que estamos viviendo alrededor. ¿Qué hay en esa realidad alrededor? Miedo. Miedo, ¿qué más? Coraje. Tristeza,
Fluidez, ¿qué más? Enojo. Hay enojo, Felicidad. enojo. Y hay los que les vale madre también. Los 4 estados hay. Miedo, tristeza, enojo y alegría. Los 4. Ahora, ¿los voy a dejar de lado unos y otros? No. Lo que sí tengo que aprender es a identificar cuál realidad sí es real y cuál realidad es fake. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder saber eso? Saber qué cosas, qué mensajes son reales y qué mensajes son falsos. ¿Y cómo se puede identificar? Escuchando tu cuerpo. Bueno, sin ir a lo profundo, porque esa es una técnica profunda, escuchar mi cuerpo, investigando. Una persona que no se informa, que no investiga, que no checa, pues no está viviendo la realidad. ¿Por qué? ¿Cuántas veces los papás te dijeron, no toques eso? ¿Por qué? Va a venir el coco y te va a pegar si lo tocas. O sea, ya no toco, va a venir el coco. Ya valió mal. ¿Por qué ya valió mal? Que no sabes por qué no. Porque en realidad no sabes qué va a pasar. Porque no es cierto que va a venir el coco. ¿Me queda claro? Te electrocutan muchas Tengo que ser capaz de investigar y Y saber decirle, qué es lo que va a pasar. ¿Sí está claro? Por eso, No implica que meta la mano en todos lados. Investigar implica primero leer, informarte, ver, checar y luego vivirlo. Para ver si es cierto. Lo lleva a que le den toque con. Por ejemplo, puede ser. Es una experiencia. 100,000 veces más. Es una experiencia. Eso por la parte de esta primera. ¿Cómo filtro la realidad? Tengo que ser capaz de hacer eso. Informarme, investigar y vivirlo. Decidir lo que voy a vivir. Pero ya informado. No a lo bruto. Porque eso separa un sistémico del borra. ¿Cómo hacen las cosas el borra? No hace saber quién Se es el borra. avienta nomás a aventarse. A lo pendejo, la película de Borras es como el Borras a lo pendejo. No la dio bien Le todavía. decían algo así, a lo pendejo. No, no es como el Borras, vas a hacer todo lo que quieras vivir, pero informándote primero, investigando y luego eligiendo cómo lo vas a vivir. Ok, ya soy capaz de ver qué es lo que sí es cierto y qué es lo que no es cierto de la pandemia. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo proceso? Proceso, cómo yo permito que mis sentimientos o mis emociones influyan en eso que estoy viendo. Ejemplo, el gobierno no está haciendo nada. ¿Cómo me siento? No estoy diciendo que se haya dado falta, mentira, simplemente, no estoy haciendo nada. Dicen, enojado, cabrón. Ahí lo que sí tengo que hacer, dar un paso atrás y decir, están haciendo lo que pueden. A lo mejor están muy pendejos, pues sí, pero es lo que hay, son los que están. A ver cómo yo puedo hacer algo. No puedo caer ni en el miedo, ni en la tristeza, ni en el enojo. ¿Por qué? No debo. Porque no depende de mí. Porque no me ayuda. Si caigo en el miedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Comprar papel de un chico papel de baño y ir a meterme en mi casa. ¿Eso me ayuda? No. Si caigo en la tristeza, ¿qué voy a hacer? No, decir ya valió madre, ya. Vamos a morir. Ya vamos a morir. Ya me dio el coronavirus. Ya. Y te va a dar. Te va a dar. Bien. nada más es una pregunta comentario. La vez pasada que hablamos de los niveles de conciencia, ahorita que estás hablando mucho de gobierno y todo eso, mi pregunta es, ¿cada país o cada país lo va a vivir de acuerdo a su inconsciente colectivo? Porque aquí a lo mejor nuestro tema es el gobierno no nos apoya, es un ejemplo, no digo que como lo pienses así, pero a lo mejor sentimos que estamos como más echados a nuestra suerte porque el gobierno no va a responder bien o no tiene la capacidad de responder bien. Pero en otros países que el gobierno, como en Francia, que sí responde en cuanto a lo económico, cada país va... Cada país se cuenta una historia en función del estado de ánimo que los que están en pérdida pues, se van a contar historias de pérdida, los que están en la burbuja se van a contar historias de la burbuja, los que están enojados se van a contar historias de enojo, etc. Entonces, ¿cuál sería como el diagnóstico de México? En general. Pues estamos encabronadísimos, como país encabronadísimos. Sin embargo, eso se sale un poquito de este proceso porque aquí estamos hablando de lo que yo puedo hacer, no de lo que hay fuera de mí. ¿Sí está claro? Ok. Pero detecto y soy capaz de salirme y no entrar en esas historias. Entonces ya, cuando hago eso, ya puedo elegir qué me impresiona y qué no.
¿Qué significa que me impresiona y que no? Todos estamos encabronadísimos, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que conozco un viejito que no tiene, o una viejita que no tiene nadie que le lleve de comer. En estos días. Lo conozco, es mi vecino, es un tío, es whatever, una relación. ¿Será posible que no me impresione en el sentido de que no diga yo, ¿qué puedo yo hacer? Voy a llevarle una sopa de perdido, ya, jodido. Que no me impresione, ejemplo, que mis hijos estén encerrados durante un mes sin hacer nada. Y que no sea capaz de decir, bueno, vamos inventando un juego o vamos yendo al parque allá afuera a jugar fútbol a que nos dé el sol. Y créanme que si no estoy en esta frecuencia, no lo va a hacer. Van a pasar los 30 días, ¿no han visto los WhatsApp que llegan de día 5 de la cuarentena? Ya nos queremos matar unos con otros. Porque no son capaces de dejar pasar las impresiones correctas. Mucho menos van a ser, si no son capaces de dejar las impresiones correctas, ¿qué va a pasar con las experiencias de esos 40 días? ¿Cómo van a ser? Pues mala. Una catástrofe. O una catástrofe. Entonces ya tengo que ser capaz de saber qué impresiones voy a dejar pasar o cuáles voy a diseñar. Porque las puedo diseñar. Por ejemplo, yo a mis hijos les puedo diseñar sus impresiones. No sé si me explico. Buscar las actividades. Por ejemplo, le voy a decir cómo le diseñas una impresión. Un día ya llegué y le dije, Yael, ¿tú sabes quién es la reina de esta casa? Mi mamá. ¿Y quién es el rey de esta casa? Pues tú. ¿Y sabes qué es la mano del rey? No, me dijo que es la mano del rey. La mano del rey es alguien que el rey nombra para que todo lo que el rey diga se ejecute tal como el rey lo dijo. Y en los reinos de la antigüedad, la mano del rey era el segundo hombre más poderoso. ¿A poco? Sí. ¿Y qué crees? Te voy a nombrar la mano del rey. Y bueno, adelante es la mano del rey en esta casa. Yo le digo, ya, tráeme un vaso de agua. ¿Y eso? Es la mano del rey. Ya, el rey, trae esto. Y luego llegó y me dijo, ¿sabes qué, papá? Esto de la mano del rey se parece mucho a ser sirviendo. Se parece mucho, hijo de la Reconsideran hablar a voy a renunciar, digo, a la mano. Bueno, tú les puedes diseñar la experiencia. No es lo mismo decirles, de ahora en adelante te voy a mandar que me traigas agua, tienes que traer eres la mano del rey. Eres el segundo hombre más poderoso de esta casa. ¿Sí está claro? Eso lo puedo llevar a un viaje al parque, una jugada de fútbol, a lo que sea. Tengo que ser capaz de diseñar esas impresiones. Ya te estás contando una historia. Ya te estás contando una historia. Ya la mente le da. Pero vamos a suponer que sea cierto. Que él ya se contó la historia, que tú tienes esa imaginación. ¿Qué puedes hacer para generar nuevas impresiones para ti? Pero tú, ¿qué puedes hacer? Vamos a suponer que tú ya te contaste esa historia y sin concederte el acepto que ya crees eso. Y ya entendiste este proceso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué impresiones nuevas tú debes de generarte para tener más imaginación? Y no te enredes mucho. Pues ver juegos. Ve un libro que se llame 50 actividades para despertar tu imaginación. Un video en YouTube que diga cómo ser más imaginativo. Informarte, investigar. Porque lo primero es, ya lo vio. Exacto, ya lo veo. Ahora reconozco que necesito ese tipo de impresión. Lo más importante ya lo tuvieran, ya lo vio. Y si ves un curso de imaginación, ¿qué debes hacer? Entrarle, porque tú ya lo viste eso, lo estás reconociendo. Pues hay que hacerlo. ¿Y qué experiencias vas a vivir? Si entras a esos cursos, si lees esos libros, si ves esos videos, ¿qué experiencias vas a vivir? Una experiencia positiva diferente. ¿Y de qué te va a servir en tu vida? Aprender a ser imaginativo. Ok, y aprender no es suficiente. ¿Qué tendrías que hacer? Volverlo a hacer de manera diferente. ¿Y cómo sería en ese ejemplo? Llevarlo a la práctica. Exactamente. De hecho, voy a aclarar algo. El hecho de que él diga, yo no soy imaginativo,
significa que una buena parte de su vida relacionada con la imaginación está ahorita embrollada. ¿Y qué creen que va a pasar cuando él tome los cursos, lea los libros y empiece a ser creativo y empiece a innovar en su negocio? ¿Qué creen que va a pasar en automático? Va a tener más gente. Cambia, pero cabrón, ¿por qué? Porque ahorita es esto embrollo. ¿Cómo lo sé? Porque lo dijo. Y ahí en donde queda la parte de honrar. ¿Qué estaría haciendo él al aplicarlo? Bueno, veo que no soy imaginativo. Lo reconozco tomando cursos, leyendo videos, whatever. Y honro, ¿haciendo qué? Lo dijiste. Poniendo la práctica. Poniendo la práctica. Acuérdense que siempre la conversación no, en honor a ustedes, Lo haré diferente. lo haré diferente, lo viviré diferente. Pero hay quien se queda nomás en el honrar, no lo hace, no lo ejecuta. Y una oración sin acción es evasión. Una constelación sin acción, Va a tener un cuaderno puro para cuento, hacer es historia. Exacto, aquí yo tengo- No es más que una historia. Porque al final lo que importa es que mi vida sea diferente. Y cuando digo mi vida diferente, en realidad no me refiero a la realidad que está afuera, porque la realidad es la misma, esa no la voy a cambiar. ¿Qué es lo que va a ser diferente? ¿Qué es lo que va a ser diferente? ¿Las qué? las experiencias. Mis experiencias van a ser diferentes. La vida es la misma. No es cierto que tú constelando la realidad cambia, no cambia. No es cierto que tú estudiando y la realidad cambia, la realidad es la misma. Lo que cambia es tu experiencia de esa realidad. Relacionado con esto, lo que me pasa mucho, y le comentaba a Senia hoy, de el tema de hace 2 martes, de que cuando cambias algo, pero no eres constante. Cuando cambias algo, A pero mí no me es pasa constante. mucho eso, que me doy cuenta de que algo no, y digo, bueno, voy a cambiar esto. Y empiezo a tomar acción, pero me quedo a medias y no lo termino. Ahora, espera, depende de dónde cambies. Porque cuando cambio algo de aquí y dejo pasar cosas que antes no dejaba pasar, o quito cosas que antes sí dejaba pasar, ¿cuánto dura este cambio? ¿Cuánto dura? Lo que Pues el pedacito ese que digo, ay no, ya no voy a leer este mensaje porque pura pendejada. ¿Cuánto duró? Pues ese ratito, porque si al rato llega otro, y si lo leo, pues ya vale madre. ¿Está claro? Esto es inmediato, esta duración no dura nada. Ahora, si cambio esto, si aprendo a mover un paso atrás o un paso adelante, ¿cuánto va a durar? Un poquito más. Un poquito más. Pero ¿qué significa, por ejemplo, no ver al... Ahí en el ejemplo que dice, ¿qué significa el proceso? Aquí es donde puedo ver. El proceso es como lo que yo veo, siento, huelo, oigo, escucho, cómo dejo que se procese dentro de mi cuerpo. Voy a poner un ejemplo tonto. Real, ¿eh? Real. Para mí, como me educaron cuando era niño, si yo estaba encabronado y me acercaba a alguien y esa persona se reía, ¿qué tenía que hacer? Pegarle. Así me educaron a mí. O sea, si yo estoy encabronado y se ríe, me está ofendiendo. Se está riendo de mí. ¿Se dan cuenta que es una pendejada? Es una pendejada pensar que porque tú estás enojado, si tú se ríes, se está riendo de ti, que tienes que pegarle. Pero así estaba yo programado. Ese era mi proceso de convertir esa... Porque no es más que un estímulo. Alguien se está riendo, yo lo estoy viendo. ¿Qué es un estímulo? Es un estímulo que yo estoy viendo. ¿Cómo eso lo convierto en la impresión? Es la forma en que está programado. Tengo programados yo todos mis órganos de los sentidos. ¿Está claro? Otro ejemplo, que tú y yo lo vivimos. Si estoy triste y las personas están viendo a mi alrededor, están escuchando música, ya debo encabronar. Porque la gente está escuchando música. ¿Qué tiene que ver que yo esté triste con que la gente esté escuchando música? Pero hay quien se contó esa historia, que cuando él está triste, si la realidad le muestra gente riéndose y oyendo música, él debe encabronarse. Y por lo tanto su impresión es de encabronamiento. Y es la manera en que quedó el mensaje, ¿no? Cómo quedó grabado el mensaje. Tenemos nuestros procesos fisiológicos están programados de cierta manera y no me quiero meter en cómo se hace. Por eso lo puse aquí como un proceso. Pero puedo, y aquí han aprendido a dar un paso atrás y decir, esa historia no tiene nada que ver conmigo y lo dejo al lado. ¿Cuánto dura? Las veces que yo sea capaz de dar un paso atrás. ¿Está claro? Ya para cerrar la grabación y empezar a responder las cosas.
Si puedo manejar mis impresiones y soy capaz de resignificarlas, ejemplo, Cristo que vio la belleza del perro, perdón, todavía no era Cristo, era Jesús, porque cuando vio al perro era Jesús.